Bueno, mi exposición, que voy a tratar de respetar obviamente el tiempo, y pongo el cronómetro para que me pueda manejar, va a versar sobre esta idea de que estamos con una revolución en Latinoamérica, porque estamos pasando hacia un nuevo paradigma, el paradigma de gestión de la conflictividad. Alberto Binder nos habla de esto, y la idea es ver estos nuevos institutos dentro de esa lógica. Fuimos formados, yo por lo menos así me formé, en que nuestro fin del proceso, en nuestra tradición procesal, era averiguar la verdad. Tanto es que la prisión preventiva tiene como uno de los fundamentos legitimantes el riesgo de entorpecimiento, para no poder descubrir esa verdad. Pero esto ya no es así. Bueno, Walter recién nos anunciaba por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que habla de resolver el conflicto. Bueno, Walter además me ayudó en mostrar todos los problemas que tenemos de legislación en la Argentina con nuestro federalismo, que al revés del de México, que tienen un solo código procesal y muchos penales, nosotros tenemos muchos procesales y un solo penal. La historia es que se ha dado este cambio de paradigma que nos muestra distintas salidas al proceso penal. Tradicionalmente, la sentencia era la forma de determinación normal del proceso y todas las otras anormales. Bueno, las anormales se han convertido en regla. Este paradigma al cual vamos implica modificar este otro paradigma que es el propio de la cultura inquisitiva en la que nos formamos. El paradigma del orden, con la acción penal pública, y donde el Estado reacciona porque se ha violado su ley y el objetivo es restablecer el orden. Eso era lo que permitía que el conflicto se diera entre el Estado y el imputado y se le expropiara el conflicto a la víctima. En la teoría del conflicto, esto lo que atiende es al conflicto secundario, a la desobediencia que produjo el imputado respecto a la ley del Estado. Este nuevo paradigma de gestión de la conflictividad lo que rescata es, dentro de la teoría del conflicto, el conflicto primario, el conflicto que se da entre víctima y victimario. Y eso convierte a la víctima en un protagonista estelar del cual no se puede prescindir. Y que debemos interesar en la solución del conflicto porque es el principal interesado. Por supuesto que esto requiere una posición ideológica, y ese posicionamiento ideológico hoy nos lo dan las normas, por lo menos en algunos derechos positivos. Recién Walter nos hablaba de nuestra legislación, y en 2014 sancionamos un código nuevo a nivel federal de corte adversarial por sistema de audiencias, sumándonos muy tarde a la modernidad que en Latinoamérica, excepto Brasil, ya todos los países han dado. Y el artículo 22 de ese código, entre los principios generales, va a decir que uno de esos principios generales es la solución de conflictos. Dicen: los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz pública. Recién Walter nos hablaba del Código de la Ciudad Autónoma, que hablaba de justamente resolver el conflicto para el Ministerio Público, que involucra tanto a los ministerios públicos como al Poder Judicial. Y esto mismo lo replican otras normas de otros países latinoamericanos. Por ejemplo, República Dominicana, también en el artículo 2 de su código, prevé esta idea de solución del conflicto, donde dice que los tribunales tienen que resolver el conflicto para restaurar la armonía social. Agrega que en todo caso al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal, o sea, el derecho penal como última ratio, cuestión que aprendimos en las primeras clases de derecho penal en la facultad, pero que nuestros legisladores se encargan de tirarnos cada vez más conflictos al derecho penal cuando no saben encontrar la solución a los problemas. Costa Rica en 2018 también hizo una reforma a su código e introdujo también como principio general en el artículo 7 esta idea de solución del conflicto, de reparación, de restablecimiento de los derechos de la víctima. Y entonces el proceso busca resolver el conflicto para restaurar armonía social entre las partes y el restablecimiento de derechos de la víctima. Y agrega en el caso de Costa Rica que podrá resolverse conforme a procedimiento de justicia restaurativa, que obviamente linkea con el tema del primer panel. Y para sumar alguna consideración a eso, manejando códigos,
Colombia tiene en su definición del artículo 518 justamente una definición de lo que es programa de justicia restaurativa y de lo que es resultados restaurativos de los que hablaba Carrión Perea en el primer bloque. En definitiva, el fin del proceso hoy ya no es más descubrir la verdad como único fin, sino es establecer la armonía entre las partes y la paz social como un fin superior. Y eso genera que aparezcan este tipo de procesos de naturaleza composicional, que giran alrededor de la idea de equidad, de acuerdo, de reparación. Y claro que hay ciertos casos en que la armonía entre las partes es irreconciliable y que la paz social tampoco puede ser lograda por alguno de estos métodos composicionales. Y entonces tendremos el proceso de conocimiento tradicional en el cual fuimos nacidos y formados. Alberto Binder en el tomo 4 de su libro habla de esto justamente, desarrollando estos dos sistemas procesales que conviven dentro del mismo proceso penal. Y claro, cada uno tiene sus reglas. Uno girará sobre la base de la composición y el otro sobre una contradicción, con todas las garantías que tiene que tener un juicio, un proceso de conocimiento que lleve a esa razón. Y básicamente lo que hay que lograr es ver por dónde encaramos la gestión de los casos con la teoría del caso, y por supuesto que el proceso de conocimiento estará predeterminado para los hechos graves de entrada y el proceso composicionará los hechos no muy graves. Claro que si no se pueden componer terminarán llevando a un proceso de conocimiento. En definitiva, tenemos un derecho penal inquisitorial clásico, infraccional, que se movía dentro de ese paradigma del orden con la expropiación del conflicto a la víctima. Y eso ya no va más. Ahora hemos pasado a este nuevo paradigma de gestión de la conflictividad, donde la idea es primero devolver la gestión del conflicto a la víctima y residualmente manejarnos con proceso de conocimiento. Y en esta lógica es donde talla muy fuertemente el principio de oportunidad, que se opone a ese principio de legalidad procesal o de oficialidad, como nos decía Walter, que hace que ese principio de legalidad, todo delito deba ser perseguido y castigado. Con este principio de oportunidad podemos evitar justamente que eso suceda y gestionar los conflictos. En el artículo 170 del Código chileno, por ejemplo, da una definición de este principio de oportunidad. Dice, los fiscales podrán no iniciar la persecución penal o abandonarla ya iniciada cuando se trate de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público. Y le agrega que el ejercicio de esta facultad la va a regular el Ministerio Público a través de instrucciones generales. Y justamente esto es así porque el Ministerio Público lo que hace, como tiene por función diseñar la política de persecución criminal. La política criminal la establece el legislador al tipificar delitos. Pero la política de persecución criminal es materia, es una incumbencia del Ministerio Público Fiscal a través de instrucciones generales que en forma piramidal diseñen esa política de persecución criminal. La oportunidad puede ser a lo anglosajón, o sea, yo puedo prescindir de la persecución, no la inicio, la suspendo de una manera muy libre para el Ministerio Público Fiscal, esa oportunidad discrecional o libre oportunidad, o puede ser reglada o legal oportunidad, donde la ley encorseta las facultades del fiscal y le resta margen de acción. Solamente se puede prescindir de la persecución cuando se dan los requisitos establecidos por el legislador. Ese es el más acorde con nuestra idiosincrasia en Latinoamérica, y es por donde transitan la mayoría de nuestras leyes. Si uno piensa en cómo se dio el proceso de reforma en Latinoamérica, cuáles han sido los ejes que inician en Guatemala del 92 y, bueno, Argentina con el Código del 2014 ha sido, y Uruguay han sido los últimos movimientos de reforma en Latinoamérica, arranca con esta idea de división de funciones, que es un acusatorio, jurisdiccional y requirente. Si no hay de eso, no es acusatorio. Después, en Chile 2000, le incluimos la oralidad en la IPP, en la etapa preparatoria, y la volvemos masiva con el tiempo, que lleva al extremo con la desaparición del expediente. Después aparece otra división de funciones también en Chile 2000, que es la división entre función jurídica y administrativa, como dos ramas con igual importancia.
Y cuando pensamos en esa división en función administrativa, estamos pensando en que hay que reestructurar nuestras organizaciones, poderes judiciales, ministerios públicos, en función de ser eficientes y empezar a gestionar los casos con eficiencia. Y justamente gestionar los casos en buena medida implica poder dar una respuesta de calidad y en tiempos cortos. Y desde esa perspectiva, el principio de oportunidad es una herramienta fantástica. Herramienta que hay que ejercer dentro de este nuevo paradigma de gestión de la conflictividad, donde la víctima es una figura central. La idea es manejar eficientemente carga de trabajo. Los estudios del CEJA muestran en el seguimiento de los procesos de reforma que hay varias etapas. La primera es asumir el cambio, la segunda es manejar eficientemente carga de trabajo. La sobrecarga de trabajo es un problema endémico de nuestro sistema de administración de justicia. Y el principio de oportunidad es muy útil para manejar cargas de trabajo con respuestas de calidad y eficientes. Justamente de eso se trata, de este principio de oportunidad. Es una herramienta de gestión eficiente de casos y que además, en algunas de sus manifestaciones, nos permite realizar derecho penal como última ratio. Eso lo provee a través de respuestas más rápidas, en la misma IPP, con respuestas menos violentas, y desde ahí entonces manifestación de última ratio del derecho penal, y con respuestas percibidas como de mejor calidad por el imputado y también por la víctima. La idea de este paradigma de gestión de la conflictividad lo que nos hace es diversificar las respuestas del derecho penal. Podía haber penas alternativas. Los profesores alternativistas alemanes de la década del 70 hablaban de penas alternativas, pero el principio de oportunidad nos permite dar esas respuestas alternativas en la IPP, mucho más rápido. Y ahí podemos tener conciliación, podemos tener reparación, que puede estar dentro de un acuerdo reparatorio, o ser una reparación unilateral del imputado, siempre y cuando sea reparación integral. Puede hablarse de trabajo comunitario, puede hablarse de cursos para aprender oficios o, como hoy decía Walter, de derechos humanos, de vialidad, de manejo de ira. Puede haber salidas terapéuticas, una experiencia seguramente. Nuestra Erika va a hablarnos probablemente de los tribunales de control de drogas en Chile, que muestran un perfil muy interesante. Es una suerte de probation, pero donde el objetivo es la recuperación del adicto. Y el último recurso es el derecho penal clásico. Será con pena en suspenso y finalmente la cárcel. Este es el menú que nos ofrece el paradigma de gestión de la conflictividad. Y si vamos a pensar en este principio de oportunidad, que es una cuestión, digamos, hay una visión genérica del principio de oportunidad, que es toda manifestación de consenso. Pero específicamente hay justamente las de mejor prensa, son estas manifestaciones alternativas que son esta respuesta de mejor calidad, menos violentas y percibidas como justamente de mejor calidad por la víctima y el imputado. Ahí aparece la conciliación. Ahí tengo, bueno, he repasado códigos procesales de varios países de Latinoamérica, salvo error o omisión seguro, porque no miré leyes complementarias y puede habérseme escapado, seguramente así fue, alguna de las normas de esos códigos, así que en eso pido disculpas, pero traté de presentar por lo menos un panorama. Ahí tenemos varios países que admiten la conciliación, incluso algunos donde está esta misma lógica como acuerdos reparatorios, donde es una conciliación donde hay reparación como objetivo. Después nos aparece la mediación, que también es un instituto interesante que va para este lado. Colombia y Dominicana los tienen previsto en esos artículos. Después nos aparece este instituto que es probation, o algunos países le llamamos suspensión del proceso a prueba o suspensión condicional del proceso. Estos son los países que tienen regulada estos institutos. Y finalmente nos aparece esa reparación integral, que acá no hay consenso, simplemente hay una unilateralmente reparación integral que hace el imputado. Y bueno, ahí lo tenemos básicamente como causales de extinción de la acción en algunos de los países. Después aparece una segunda manifestación del principio de oportunidad, donde no hay una respuesta de mejor calidad, sino que simplemente se descomprime carga de trabajo. El caso es desechado. Ese es el objetivo.
acá aparece el principio de oportunidad en sentido restrictivo. Dentro del concepto, cualquier mecanismo consensual o que se suspende o interrumpe la persecución pese a que estamos frente a un delito es oportunidad. Pero acá es una oportunidad restringida, en sentido estricto. Aparece un principio de insignificancia o de bagatela, ya sea por el hecho o por la participación del autor. Ahí hay varios países que lo tienen. Después aparece una segunda manifestación de esta oportunidad, que es lo que se conoce como pena natural. Aclaro que la insignificancia acá, de la que hablaba, no es la penal, la que sale de teoría de dogmática penal por proporcionalidad o lesividad, sino es un escalón más, casos que no sería aplicable la insignificancia o bagatela penal y sí le es aplicable la procesal. El concepto de pena natural es cuando bueno, el imputado sufrió un daño físico o psíquico a consecuencia del delito, que a veces en algunos códigos abarca solo los culposos y otras veces dolosos y culposos. Acá aparecen varios países que también lo tienen previsto. Y finalmente, otro concepto es el de pena suficiente. Resulta que ya sea en mi causa o en una causa que tramitó en otro lado o que está en trámite en otro lado, bueno, ya está siendo juzgado o fue condenado ya por un hecho más grave que el que estoy yo involucrado, procesando. Entonces, no movería el amperímetro a alguien que está condenado por homicidio, penarlo por estafa. Entonces, prescindo de la persecución. Puedo recortar hechos dentro de mi misma causa. Tengo 3 hechos, 2 muy graves y uno que no es muy grave, y bueno, lo recorto porque me dificulta la investigación por ahí la prueba de ese hecho. A veces es un hecho cometido en el extranjero, que esté en trámite o que ya fue condenado, o en otra jurisdicción del mismo país. Bueno, en esos casos permite este principio de oportunidad prescindir de la persecución o suspenderla. En algunos casos se permite reabrirla si fracasa aquello, y en otros por ahí no, pero por un principio general pareciese que se podría. Ahí están los países que también tienen esta tercera modalidad. Y finalmente, el problema está que la respuesta en estos casos es no darle respuesta a la víctima. Yo puedo sostener desde el Ministerio Público que ha sido insignificante el daño producido a la víctima por el delito, pero desde la perspectiva de la víctima no será así. Y entonces, bueno, aparece este instituto, conversión de la acción pública en privada. Eso lo tiene Argentina, Colombia, que es la que mejor lo regula, que incluso permite la reversión, o sea que se vuelva acción pública por decisión del Ministerio Público, Costa Rica y Dominicana. Y una última manifestación es esta, la que busca eficiencia, solamente busca eficiencia. Obvio, cuando yo desecho casos, en la versión anterior, también busco eficiencia, porque me quedo con menos casos y los puedo trabajar mejor. Pero acá la idea es buscar eficiencia para la solución de mi caso. Y aparecen estos institutos controversiales, pero necesarios para la lucha contra el crimen organizado. Arrepentido o testigo colaborador, como se quiera llamar en los distintos países. Ahí tenemos varios países que lo tienen, muchas veces lo tienen restringido a cierta categoría de delitos. Y agente encubierto o agente revelador. Alguien que se infiltra en la organización y que justamente son principios de oportunidad porque o se baja pena o no se los pena directamente por los delitos que cometan. Y allí entonces es la idea del principio de oportunidad operativo. Finalmente, por ejemplo, Colombia, que hasta donde vi es el código que más regulación tiene sobre el principio de oportunidad, habla de estos preacuerdos fiscalía-imputado, con estos conceptos también de justicia restaurativa. Y ahí enuncia los motivos de esto. Humanizar la actuación procesal y la pena, de lo que nos hablaba recién el colega dominicano. Obtener pronta y cumplida justicia. Activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito. Propiciar reparación integral. Y para esto, dice esta norma del Código Colombiano, lograr entonces la participación del imputado en la definición del caso, en el que la Fiscalía y el imputado o el acusado pueden llegar a estos preacuerdos que impliquen una terminación del proceso. Y dentro de esta lógica, también menciona los procesos simplificados, como el juicio abreviado, donde digamos, buscando reconocimiento de la culpabilidad, una pena menor. En Argentina, Alberto Bovino va a decir que todos los procesos simplificados, como requieren ese acuerdo en aceptar, simplificar el proceso, es una forma de oportunidad también dentro de esa idea de oportunidad macro. Así que aquí tenemos
las tres manifestaciones de las que hablé. Brindar respuesta de mejor calidad con conciliación, mediación, probation o reparación integral, desechar el caso con estos supuestos, ese instituto que le brinda solución a la víctima, que es controversial, pero en algunos casos está bien pensado, que es la conversión de la acción penal, que es una idea que elaboró Alberto Binder junto con su equipo en el proceso de reforma, y estos otros intermedios que buscan solo eficiencia. Obvio, cuando yo desecho casos, busco eficiencia, me quedo con menos casos y puedo ser más eficiente. Pero acá la idea es buscar eficiencia en el caso, con esos institutos controversiales, por cierto. Y finalmente, procesos simplificados. Ahí tenemos el menú del principio de oportunidad, en su, digamos, latus sensu, con sus manifestaciones stricto sensu. La idea es elaborar persecución penal estratégica, con visión penal estratégica. Y allí, principio de oportunidad es una herramienta excepcional. Aclaro, no se debe usar principio de oportunidad sin criterio de persecución penal estratégica. Es una advertencia. Así deben funcionar los ministerios públicos. Y para terminar, les muestro cuál sería una dinámica que nos ofrece este paradigma de gestión de la conflictividad en clave de persecución penal estratégica. Por un lado, tenemos estas respuestas desincriminatorias que no son principio de oportunidad, sino son un primer filtro, un primer sedazo que pone el Ministerio Público para desechar casos. Lo que es inexistencia de delito, causal de inculpabilidad, inimputabilidad, causal de justificación. Rápidamente desechamos el caso con esa solución sin perder mayor tiempo. Después nos aparecen estos otros casos de descartar casos por estas ideas de oportunidad en sentido estricto, insignificancia, pena natural, pena suficiente. A la víctima, en aquellos países que sí tenemos conversión de la acción, no la dejamos sin respuesta, le permitimos convertir el proceso de acción pública en privada. En el medio aparecen la mejor manifestación de oportunidad con estos institutos de justicia restaurativa. Mediación, conciliación, reparación, suspensión del juicio de prueba. Después nos aparecen también como esa manifestación, al decir de Bovino, que esos procesos simplificados donde el imputado acepta ese trámite abreviado. Bueno, ahí también hay principio de oportunidades desde esa perspectiva, y solo muy pocos casos vamos a llegar a juicio. Cuando uno gestiona los casos de esta manera, bueno, brinda respuestas razonables. Y a veces solo se puede llegar a juicio en delito complejo a través de técnicas especiales. Si no hubiéramos utilizado la herramienta del agente encubierto o el colaborador, el arrepentido, testigo de la corona, probablemente no hubiéramos obtenido la información necesaria para someterlos a juicio exitosamente. E incluso esas técnicas especiales pueden llevar hasta que haya un procedimiento simplificado, porque puede ser tan contundente la prueba que termina el imputado aceptando un abreviado. Bueno, esto es lo que quería básicamente contarles. Mis conclusiones son estas. El principio de oportunidad es una herramienta político-criminal que debe hacerse en clave de persecución penal estratégica. Es una fórmula excelente para abordar carga de trabajo. Nos permite, a través de las manifestaciones de mejor prensa, esas salidas tempranas menos violentas y mejor calidad, conciliación, mediación, reparación. Nos permite, una vez que descargamos carga de trabajo, ya sea para desechando casos o aplicándoles estas salidas, reorientar nuestros recursos, que siempre son finitos, a los hechos más graves. Y en esos hechos más graves, los hechos violentos, los delitos complejos, crimen organizado, vía agente encubierto o arrepentido, lograr eficiencia que no se lograría si no se los permitiera habilitar. Esto es persecución penal estratégica dentro de un paradigma de gestión de la conflictividad. Bueno, esta es mi ponencia, espero haber estado en tiempo. Excelente, doctor Marcelo Solomini, completamente en tiempo y muy, muy concreta, súper amplio, súper claro, analizó la legislación de varios países y creo que es un excelente punto de partida para los siguientes conferencistas. Y realmente muchas gracias. Muy, muy revelador, ¿verdad? Es una visión, como dice usted, nueva del derecho penal y sobre todo del proceso penal.
muy esclarecedor, en realidad muy satisfecho con la presentación. Y ahora vamos a pasar a los otros Muy amable. panelistas.